Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que en 30 minutos intentamos desvelar el interés de nuestro entrevistado. Hoy tenemos a un escritor, a Ricardo Hernández, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un libro que acaba de publicar usted que se llama A Emilius, que es un libro basada en una época de Roma. ¿De qué época exactamente hablamos? Pues abarca a partir del 191 después de Cristo y prácticamente es la vida del protagonista. Una vida de unos 40 y pico años, no sus 40 años, porque ya viene con 20 y pico, pero son unos 40 y pico años que son muy cruciales, muy convulsos y con muchos altibajos. ¿Por qué le ha interesado a usted esta historia de Roma? Bueno, esta historia concreta, ¿no? Yo, me atraía la historia antigua. Cuando estuve destinado, soy exfuncionario, he sido funcionario, y cuando estuve destinado en El Bierzo, en la provincia de León, a través de un amigo que era catedrático de historia, me dijo: vente a la UNED y si no quieres, digo, yo carrera no quiero, pero sí que me apetecen los temas de historia. Pues vente y tal. Y entonces empecé a cogerle, ese gustillo, el gusanillo. Entonces aprobé las asignaturas, no curso, las asignaturas de historia antigua, y a partir de ese momento empecé a centrarme en lo que es la historia del Imperio Romano, pero después de Cristo. No tenía todavía un periodo concreto, pero sí que me fui centrando en él. Y entonces encontré que la época de los Severo, ese momento cuando, ¿cómo diría yo? La película esta de Gladiator, que ha tenido tanto éxito, parte de, en fin, es bastante falso el final. Gladiator, que además era hispano. Gladiator era, eso es una falacia. No era hispano. No, ni existía ni nada. Pero queda muy bien, es muy peliculero. El director Ridley Scott, es fenomenal. Nos lleva a una Roma que la ves en el cine y si la ves en pantalla grande y consigue ese efecto que es el de meterte dentro. Es como si estuvieras todas las luces apagadas y tal, y parece que estás allí metido. Entonces, es la muerte de Marco Aurelio y aparece Cómodo. Entonces, ese final de Cómodo, por ejemplo, es falso y no hay ningún hispano. Había generales hispanos y tal y cual, pero Máximo, el general Máximo que aparece ahí, que es Gladiator, pues eso es falso. Y que se lo carga en el Coliseo romano, esa escena tan bonita y eso se lo imagina cualquiera, ¿no? Sí, pero no es real. Pues esa época es la que, a Emilius hay más verosimilitud de lo que sucede que lo que cuenta Ridley Scott. Totalmente. O sea, me documenté para esa obra porque primero, no pensaba escribir. O sea, yo leía y estudiaba y me metía en ello con autores clásicos. Llegué a ver, pues yo diría que cerca de 80 y tantos libros como el que tiene usted en la mano, y tenerlos, mirar, todos ellos no, pero partes, y luego coger fotocopias de otros libros de los cuales a lo mejor me interesaban 6 hojas, 10 hojas y tal. O sea, la cantidad, y me encontré con todas esas fuentes y documentaciones que adquirí allí,
que adquirí en Granada, que adquirí en Valencia, que adquirí en Madrid. He estado destinado, ya lo he dicho, en varios sitios y siempre fui recopilando. Claro, todo eso no lo puedes meter en la novela, pero todo lo que está metido es. O sea, no hay ningún máximo. Ahora, se mete usted en un buen lío, porque escritores de novelas sobre Roma los ha habido, por ejemplo, Robert Graves con Claudio, y en la actualidad Santiago Posteguillo, que ha reflejado a Africanus y que ha reflejado en la actualidad está con otra trilogía. Me gusta mucho. ¿Le ha gustado? Sí, sí. ¿Y cómo definiría su novela en relación tanto como con Robert Graves como Santiago Posteguillo? Robert Graves y otro que para mí es, me gusta tanto como Robert Graves, al cual veía un poco difícil de leer porque al margen de Yo Claudio, es más difícil, o quizá su traducción no fue lo buena que yo entiendo que recibí el libro de Gore Vidal. Gore Vidal, sí. Juliano el Apóstata, pues quizá está fenomenalmente traducido al español y entonces a mí me encanta. Para mí Gore Vidal es, y esa concretamente es una de las mejores, de las que más me han enganchado. Entonces, y Santiago Posteguillo en la actualidad me encanta. Entonces, ¿encuentra usted verosímil lo que cuenta Posteguillo? Aunque él dice que hay también bastante parte de ficción, sí, pero lo advierte. Sí que lo encuentro verosímil. Y bueno, y lo de Gore Vidal, perfecto. Vamos, las conversaciones que tienen cuando ahora no recuerdo. Lo que pasa es que muchas veces a mí, por ejemplo, me pasa con Julio César. Uno se imagina el Julio César de William Shakespeare, lógicamente. Sí. Y ya no encuentra otro Julio César nada más que ese. Ajá. Y eso, lógicamente, Shakespeare también estaba novelando. Sí, pero entonces, por ejemplo, no se conocían 1000 cosas que después se pudieron conocer y que, claro, si tú cuando escribes una cosa de un personaje del cual conoces una parte escasa, pues la desarrollas y además dramaturgo en el teatro no es lo mismo que una novela y entonces te faltan elementos de juicio que te los darían después. Uh-huh. Incluso ahora se lee una obra mamotrética el nombre no lo sé, el apellido le sonará, Mommsen, que escribe unos tratados que parecen diccionarios de historia. Bueno, pues se hace incluso pesado, pero no habían descubierto incluso cosas entonces, 1800 y pico, que se descubrieron muy a finales de 1800. ¿Cómo decide usted ponerse a escribir una novela de 340, de casi 400 páginas? Casi 400 páginas. Pues la verdad es que me repite la pregunta. ¿Cómo se decide usted a escribir una novela de 400 páginas? Bien. Yo no me decido a escribir una novela de 400 páginas. No sabía ni de cuántas iba a ser. Me decido a escribir porque me gustaba, me imaginé un personaje y me imaginé el siguiente personaje, un personaje que en la actualidad, bueno, no hablo ahora del 2000 y pico, porque el protagonista, esas dos caras tienen mucho significado en el libro. Una cara es romana y si se fija la otra se parece, pero no es romana. Entonces el protagonista es antiguo, pero es moderno, porque empieza en 1926. Es un hombre del año 26, el siglo pasado. Yo quería ver de pronto esa chispa que a veces te surge. ¿Cómo podría sentir alguien que con los conocimientos actuales de lo que pueda saber de historia, de lo que pueda saber de la tecnología, de lo que pueda saber de lo que ha ocurrido en el mundo, si es que está más o menos leído, se lo colocaran allá por
un elemento fantástico, me da igual, el elemento era lo de menos. Quería saber cómo se podría desarrollar, qué pasaría. Entonces ahí es cuando empecé a escribir y me ocurrió lo que dicen, lo he leído, que no me ocurre solo a mí, le ocurre a más escritores. ¿Noveles o no noveles? No, y no noveles, y consagrados. Les ocurre que a veces el personaje, al principio, tú lo diriges. Tú le dices, vas aquí... Ya sé lo que me va a contar usted. Que una cosa es lo que usted quiere escribir y el libro tiene su propia vida. A partir de un determinado momento, el protagonista empieza a sugerirte, empieza a derivar. Eso pasa con casi todo. Incluso cuando uno se pone a escribir un artículo periodístico, que es mi caso, sí. Hay veces que uno piensa unas cosas y al final le sale un artículo que no tiene nada que ver con lo que había pensado, que iba a escribir previamente, ¿no? Pues exactamente eso es lo que me ocurrió. No sabía ni si tendría 400, ni si lo acabaría a las 20 páginas, porque no se me ocurriría nada más. ¿Esto fue un reto para usted? No, fue una ilusión, fue un disfrute, cada vez me metía más y más. ¿Cuánto tiempo tardó en escribirlo? Bueno, la verdad es que en escribirlo, pues yo empecé entre pitos y flautas en el 1983. Madre mía. La acabé en el 87, 88. Y luego ha estado arrumbada, convertida en folios, en trasteros. Como yo me he movido por muchos sitios de España, por mi profesión, como le he dicho, he sido funcionario y he estado destinado en varios sitios, pues he estado de trastero en trastero y tal. Hasta que... ¿Cuándo ha conseguido editarla? Pues hace poco, y cuando decidí hacerlo por mi cuenta. O sea, me dio eso de... Bueno, he tenido varios impulsos externos. Por ejemplo, mi mujer me decía, ¿pero qué hace eso ahí? Tienes que hacerlo, aunque sea para que lo puedan ver, para que se pueda ver que no sean en hojas de folio escrito así. Luego he tenido otro que ha tenido mucha confianza en la obra, porque la había leído en folios y eso, que es mi cuñado, Manolo Bernardos. Y entonces, ¿pero tú qué haces ahí con eso? Claro, no digo que cada día lo hicieran, pero cada vez me lo decían, ¿y qué haces así? ¿Por qué no lo intentas tal y cual? Y entonces, al final, les hice caso. Pero ha estado muerto de risa durante años. ¿Cuándo ha salido, cuándo la ha editado usted? Ahora, en agosto. Bueno, he editado, digamos, ha salido ahora en las librerías principales en Valencia, en Soriano y Las París Valencia, pues desde agosto o septiembre. ¿Qué se siente en tenerlo así, en vez de en folios? Pues que le doy la razón tanto a mi mujer como a mi cuñado, porque realmente puedo pasar algo. Yo cuando subía a hacer algo, a coger qué sé yo, las maletas y tal y cual, y veía aquello, pues bueno, pues ahí estaba. Imagínese eso, envuelto con gusanillo y tal. Entonces, al verlo así, y sobre todo ver que está teniendo bastante éxito. Eso le iba a preguntar. Alguna gente, me imagino, amigos suyos que le conocerán, se lo habrán comprado, lo habrán leído. Sí. ¿Y qué opinión le han dado? Yo no he tenido la oportunidad de leerlo porque no... Y gente que no es amigo, que no tengo el gusto de conocer, pero que sí, que ya lo han comprado y les está gustando mucho y me están animando mucho. Y además hay otro... ¿Le están animando? ¿Eso qué significa? ¿Que se va a poner usted otra vez a escribir? Bueno, yo ahora estaba escribiendo ya. Lo que pasa es que en este momento lo he interrumpido con la edición esta porque el editor... bueno, tengo que retrotraerme a este comentario que iba a hacer. Van a hacer una reedición ahora una empresa que se llama Edlibris, muy nueva. Entonces va a sacar ese mismo formato, pero un poco más reducido. Lo conozco, es así mucho más pequeño. Más pequeño. Se puede leer hasta casi en el metro. Sí, estamos hablando de 2 centímetros menos. Yo el que tuve era más pequeño que como la mitad de esto. No. Es una que acaba de abrirse, está en la web, se llama edlibris.es.
Es recientísima. Y entonces va a llevar la reedición de la novela Emilius en un formato que sea también más asequible. Este, por ejemplo, vale 17,50, es su precio oficial. Y el otro valdrá sobre 12 euros. Y eso saldrá ahora de cara a las Navidades o noviembre o cosas así. Tendrá un poco más estrecho y en vez de 400 hojas, pues a lo mejor tendrá 500. Bueno, ya me ha vendido su libro para Navidad, sí. Ahora dígame cuál es el próximo. El próximo estoy pensando en lo que estoy escribiendo ahora, sobre las guerras de África. Llevo, digamos, más o menos, creo que será la mitad del libro. ¿Pero en qué...? ¿En qué momento? Sí. En torno a nuestras guerras en África, especialmente la que termina con el desastre de Anual. Y luego la posterior desembarco en las playas de Quemado. Entonces, esa época en la que se ha escrito bastante, pero yo quería meter, es lo que estoy haciendo, personajes que no sea solamente el aspecto histórico, sino que sean personajes que viven, que hacen un poco como Emilius, te llevan... Por ejemplo, usted sí. Ahí tiene un personaje, en esa nueva novela, tiene un personaje fundamental sobre el que pivota la historia. En ese momento, no, quiero que sean, hay de momento como 3 personajes. Es un poco más coral. Sí, exactamente. ¿Y cómo decide, cómo encuentra esos personajes? ¿Cómo se los imagina? ¿Cómo los pergeña para después llevarlos a las páginas y escribirlos? A través de un cuarto personaje que contacta con esos 3 personajes y sus vidas paralelas. O sea, paralelas. Sus vidas son independientes, pero contadas en la novela resultan paralelas, porque puede saltar, es ese tipo de novelas en las que desarrollan la vida de uno y sin llegar al culmen pasa a la vida del otro y vuelve a la vida de este. Ese es un poco el procedimiento. Hay una cosa que me resulta curiosa. Después de tantos años trabajando, ¿se ha redescubierto usted a sí mismo? ¿De descubrirme en qué sentido? Pues porque usted no escribía novelas hasta hace un tiempo, ¿no? No, lo que pasa es que, y desde luego no volví a hacerlo. Esta es, digamos, mi primera novela. Ya, pero me refiero que ¿ha tenido usted alguna vez cuando usted trabajaba en León, pensaba en algún momento que iba a escribir una cosa como a Emilius? No, jamás. Además lo veía como subir al Everest. O sea, yo leía una novela y decía, madre mía, o sea, fue, ya le digo, ese gusanillo de ir leyendo, de este empuje inicial, de una satisfacción que me producía la lectura del mundo antiguo, y entonces cada vez que me iba introduciendo en ello, me iba tirando más hacia todos los contenidos, autores clásicos, autores... Por eso le preguntaba que si se ha redescubierto usted a sí mismo, porque está haciendo cosas que no suponía que iba a hacer y que desde luego son nuevas. Desde luego lo mío no tenía nada que ver con eso. Yo me dedicaba primero fui inspector del tabaco, el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, luego cuando pasó a una empresa pública se convirtió en Cetarsa. Y ahí no sucedían cosas tan interesantes como lo que le pasaba a Emilius. No, ahí para nada. Esto me encantaba porque era como vivir otra historia. Es como vivir otra vida, ¿no? Sí. Una era la vida de Cetarsa y otra era la de esa. Luego, cuando estuve por toda Andalucía, ya estaba escrito eso, prácticamente. Entonces cambió, ya sabe que hubo muchos organismos autónomos que desaparecieron. A los funcionarios nos daban, digamos, cabida en otro. Entonces, durante muchos años estuve en Andalucía, en todas las capitales, haciendo inspecciones. También en Valencia estuve, comisión de servicio. Y entonces
me sirvió para ver, hay sitios que claro, lo veía con otros ojos. Cuando iba a Baelo Claudia en Cádiz, pues estaba viendo cosas que yo había reflejado. Claro, es que lo ves con otros ojos, lo veía encantadísimo. Me imagino que entonces usted tenía una doble vida, que era cuando acababa el trabajo. Sí, a lo mejor lo de la cara esa, la doble cara que se ve en la portada, quizá. Es curioso, ¿no?, el que después de tantos años le haya usted sacado partido desde el punto de vista intelectual. Dice que el libro estuvo mucho tiempo ahí en... Años. Nunca tuvo la tentación de recorregir, de que se acordaba que... Porque los artistas, los pintores, un cuadro no lo tienen acabado nunca. Y si lo tienen delante, alguna vez le dan algún pequeño toque. ¿Le pasa lo mismo a un escritor con una novela, con un libro? En mi caso sí, y se lo contaré. La tenía, en un principio había ubicado, eso no lo voy a dar con detalle porque si no estoy descubriendo una parte importante de la intriga. Pero hacia el final no iba a ocurrir en Sagunto, como finalmente ha ocurrido, sino que iba a ocurrir en Hispalis. Sin embargo, ocurrió en Sagunto. Ese cambio sí que lo hice. Lo retocó y volvió a reescribir. Y lo retoqué y volví a escribir. No era muy difícil porque no había que cambiar el protagonista principal, ni protagonistas, ni otros protagonistas fundamentales. Entonces, pero sí que hubo un cambio y ese es el que le he explicado. Estamos acabando nuestro tiempo. Ha sido un placer el tenerle aquí. Siempre despedimos a nuestros entrevistados con una canción, con música. Usted nos ha pedido Xacatá. Es que es un grupo que me gusta mucho. Es un grupo y la canción se llama It's a Beautiful Day. Es un día precioso. Sí. ¿Por qué Xacatá? Pues muy sencillo. Cuando empecé en el 80 y tantos a escribir, un grupo que me gustaba mucho y que me gustaba mientras escribía Emilius, escucharlo, primero porque yo me inspiro bastante escuchando música, pero tiene que ser una música no estridente y tiene que ser una música no hablada que yo no entienda, porque si la entiendo tiene que ser como un instrumento musical la voz. Entonces, si no la entiendo, pues es un instrumento musical como un acordeón, como un piano, como tal. Y eso me inspiró, vamos, prácticamente toda la novela. Mis hijos, vamos, lo saben, mi mujer también, decían, siempre poner las mismas. O sea, que Xacatá le ha acompañado junto a Emilius durante bastante tiempo. Es un poco culpable también de esto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tener con nosotros a Ricardo Hernández, que ha escrito esta novela que les muestro aquí, que se llama Emilius, y que les recomendamos desde aquí para que la lean. Ya saben, una historia... Una cuestión. Me han dicho, la empresa esta nueva, Et Libris, que esto que he comentado, esta la hace Bubok, como ve, la editorial Bubok. La otra, la reedición, va a sacar Et Libris. ¿Y esa saldrá? Esa saldrá en torno a finales de noviembre, a partir de cara a diciembre. Pues suerte con esta experiencia, que venda usted mucho y Muchas que gracias. Leamos y aprendamos todos mucho con este Emilius. Estupendo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia. Ya saben, esto es Vis a Vis. Hasta pronto.